Hola, hola, coballitos. Bienvenidos a esta madriguera virtual llamada el Triángulo de los Cobayos. Como siempre, estamos muy felices de tenerlos aquí, aunque estoy un poco extrañado porque yo siento un olorcito como de natilla, como de buñuelo. No entiendo muy bien. Debe ser porque en la temporada navideña no van a haber capítulos de estreno, pero pues mientras tanto, disfrutemos de los capítulos que tenemos. Carlos y Diana, bienvenidos. ¿Qué nos traen para el día de hoy? Cuéntanos. Hola, cobayo virtual, mil gracias nuevamente por tu saludo. Cobayito, ¿cómo te encuentras en esta lluviosa tarde? Bien, aquí viendo las inclemencias del clima, que bueno, todo hace falta, pero pucha, todo extremo es Pero se vicioso, da ¿no? garrita, Se se da fue garrita, abusivo con el solecito y se ahora se da nos va de garrita, abusivo sí. con la lluvia, Y pero bueno. aquí también con nuestra falta de cultura ciudadana, con el cuidado Mm, de las basuras, nuestra falta de cultura política por elegir a los que a elegimos, los que nuestra elegimos, falta de sí. sostenibilidad ambiental. Jesús Aurio, Entonces, Jebus, Alá. Aquí Carlos es católico, yo soy politeísta, entonces bienvenidos a las deidades en las que crean que nos pueden ayudar a salir de este entuerto en el que hemos metido al pobre planeta. me Pero sabes parece. que a mí me gusta el clima así, coyo. A mí me Es que este es encanta, el es que clima de Bogotá era Bogotá. así, Bogotá era así. Claro. Con esas remembranzas del pasado, también recordarle a los coballitos que vamos a hacer nuestra pausa hasta el otro año, entonces que vamos básicamente hasta finales de noviembre y nos vemos a principios de febrero para que después no digan que no le avisamos. Darles las gracias por acompañarnos en esta primera etapa. Vamos a ver qué nos inventamos y cómo nos va el siguiente año. Esa es la apuesta. Ese es el plan. Hablando de excesos, el objeto cultural que yo traigo es un tema de debate precisamente por el exceso. Médicos, nutricionistas, psicólogos plantean que su exceso es un problema de salud. Los Las que se... balas. No, pero a veces las balas pueden estar quieticas en sus cajitas y allá no pasa nada. Yo he cambiado un poco mi perspectiva de lo que pensaba de ese objeto. Creo que tenemos una visión muy maniqueísta de él. Tiene unas características culturales profundas que como raro nosotros hemos desviado y hemos profanado, casi que prostituido, llevado hasta el límite. ¿Qué crees que sea, Coyo? Tengo muchos sospechosos. Suéltalos. En tercer lugar puede ser el azúcar. Mi segundo Mm. sospechoso es el concepto de la gordura. Pero si vas a empezar con indirecta, sí, ya no. Hasta que llega el triángulo de los cobayos. Pero es que los caballitos somos así. Es mi primer sospechoso, la comida. Pues tangencialmente tienes razón porque con todas va. Va con la comida, con el azúcar y con la gordura. Y es el alcohol, Es las que yo no bebidas consumo. No. alcohólicas. Este sí es universal. El alcohol es un producto, es una práctica cultural, geográfica e histórica en todo este pequeño planeta de Alá y de Zeus. El alcohol, el etanol se produce a partir de fermentación de ciertas materias primas naturales y la historia de su producción y su consumo se remonta a más de 13.000 años. O sea, esta gente que bajó del árbol, se enderezó, desarrolló la vista, castró el olfato y empezó a beber. Me recuerda a tantos amigos míos. Si bien esta fermentación surge de un proceso natural, hemos estado creando alcohol desde que hubo una primera base de civilización. De hecho, hay investigadores que dicen que los seres humanos pudieron empezar a sentarse, a tener una vida sedentaria para cultivar granos para la cerveza en vez de cultivar granos para el pan, lo cual tampoco me extrañaría. Si bien los humanos somos los que vivimos enamorados del trago y bebemos, otros primates también tienen una reacción positiva al etanol. Cuando bebemos en cantidades moderadas, ayuda a liberar neurotransmisores como serotonina, dopamina, que están diseñadas para darnos una sensación de felicidad y de bienestar y nos hace sentir menos ansiosos. Beber una o dos copas, una cerveza, disminuye un poco esas tensiones, las inhibiciones y empieza a sentirse un poco copetón, como dirían los abuelos. ¿Qué pasa cuando bebemos alcohol? El alcohol no se digiere inmediatamente, sino que de una pasa al torrente sanguíneo y viaja a todas las partes del cuerpo. Primero afecta el cerebro, luego los riñones, los pulmones y finalmente en el hígado, que tarda 1 hora en descomponer una unidad de alcohol. Entonces, si le cargamos y lo cargamos de alcohol, ese trago va a tener unos efectos nocivos para la salud. El efecto que tiene el alcohol en nosotros depende, pues, primero de nuestra edad, también del sexo. Parece ser que los hombres toleran mejor el alcohol. El peso, entre más gorditos, menos toleramos. Y el tipo de alcohol. Cuando bebemos con el estómago vacío es cuando pasa directamente al torrente sanguíneo. Si bebemos encima de comida, esa absorción del alcohol se ralentiza, pero no se detiene. Cuando lo tomamos con agua o jugo de frutas en los cócteles, se absorbe más lentamente, pero si no lo tomamos con bebidas gaseosas o con refrescos, se absorbe más rápido. Entonces ahí les doy un pequeño tip a los cobayos borrachos. Hablar de alcohol es hablar un jugo de bioquímica y hasta ya no me da. Entonces voy a empezar por contarles cuáles son los tragos más antiguos. Entonces el primero que tenemos es el vino de cacao en
Mesoamérica, 1400 años antes de Cristo, que se llamaba el teobroma o teobroma en náhuatl, que es un idioma acostumbrado en este podcast. Yo creo que vamos a buscar patrocinio en la segunda temporada a ver si contratamos un lingüista en Nahuatl o algo. Porque pues nada que hacer, es nuestro referente cultural Sí. aquí. Entonces, vino de cacao en Honduras. Lo que encontraron allí es que el chocolate no nació como lo conocemos hoy, sino que era una bebida alcohólica. Los frutos del cacao se fermentaban. Eso llevó a que se extendiera el cultivo del árbol del cacao. La bebida del cacao naturalmente representaba un símbolo de riqueza y era utilizado especialmente en las ceremonias religiosas. Eso no era para todo el mundo ni para todo el tiempo. En 1800 a.C., en el sur de Mesopotamia, la parte más sur del actual Irak, se encontró evidencia de la cerveza Ninkasi, elaborada con granos, miel y malta. Ninkasi es la diosa sumeria del alcohol y el himno a Ninkasi, la versión femenina mesopotámica de Baco, es la receta de cerveza más antigua del mundo. Era tan importante en el relacionamiento y en las actividades culturales en ese momento como ahora. Esta diosa era quien bendecía la cerveza y la elaboración. En los años 90, un profe de la Universidad de Chicago, experto en sumerología, yo no sabía que eso existía, fue el primero en traducir el himno de las tablillas de arcilla y descubrió la receta de la cerveza. El investigador fue Miguel Civil y Desveus, nacido en Sabadell, España, en 1926 y muerto en 2019 en Chicago, Estados Unidos. Fue tal vez el más grande experto en escritura cuneiforme, por lo cual ayudó a traducir estas lenguas en piezas de museos como el Louvre, el Museo Británico y el Museo Arqueológico de Estambul. La sumeriología es el estudio de la cultura sumeria, y Miguel Civil se destacó en ella, aparentemente, por poseer una memoria eidética, también conocida como memoria fotográfica. El hombre iba detrás de un hallazgo arqueológico religioso y tómate que se encuentra es la receta de la cerveza. Ush, y no me imagino cómo pudo haber ido a celebrar. Yo tampoco, no me imagino después eso repartiéndose en la universidad para que los de química pudieran emular la fórmula Total. histórica y pudieran arrancar con eso. O él mismo en su casita, pero bueno, no me lo imagino. 3150 a.C., vino de hierbas en nuestro nunca mal faltado antiguo Egipto. Era una bebida alcohólica que se utilizaba como medicina a base de hierbas, resinas de árboles y vino de uva. Tenía un efecto puramente de salud. Entre el año 3400 y 3000 a.C., en las montañas de Zagros de Irán, se ha encontrado evidencia, yo pensaría que es la bebida más popular del mundo, que es la cerveza de cebada. Todos aquellos a los que les guste la cerveza se lo deben a esta comunidad. ¿Cómo supieron que era cerveza? Pues porque los arqueólogos encontraron unas jarras, empezaron a hacer todas las pruebas de carbono para identificar de cuándo era, y encontraron en el fondo de la jarra una sustancia amarillenta, era piedra de cerveza u oxalato de calcio. Empezaron a hacer un seguimiento de esos hallazgos y encontraron también que uno de los pictogramas más comunes que se encuentran en los artefactos sumerios es el símbolo de la cerveza. Tremendos borrachos los sumerios. 5000 a.C., en América del Sur, la chicha, un fermento a base del maíz, muy fuerte como bebida ceremonial y cultural. Hay toda una estructura tecnológica de lo que se utilizaba para moler el maíz, para almacenar el maíz y fermentar y hacer la chicha. Y los investigadores cuentan que el uso de la chicha en aquel momento era como hoy lo hacemos con el café, una bebida cotidiana, una bebida para despertar, una bebida para compartir, antes, durante y después del trabajo. También tenía un sentido ceremonial importante porque se ofrendaba a los dioses y era un tributo a los antepasados. Cuando habían sacrificios humanos se frotaban con chicha antes de la ceremonia sacrificial. 5400 a 5000 a.C., también en Irán. Es que de verdad esos persas eran bien borrachos. Este sí es un vino derivado exclusivamente de las uvas, el vino Aji Firuz Tepe. Hasta comienzos del 2000, este vino era el considerado el más antiguo. Se ha encontrado otro en Georgia, más antiguo. Es un vino neolítico, declarado el vino más antiguo del mundo según el libro Guinness de los Récords, encontrado por arqueólogos en un lugar Gadachiri Gora, donde pues había unos residuos de cultivos de uvas. Empezaron como a encadenar una cosa con la otra. Luego tenemos 7000 años antes de Cristo, la bebida fermentada china, que es la bebida más antigua de todas. También una bebida neolítica, mezcla de arroz, miel, frutos del espino y uvas. Encontramos con estas 8 primeras bebidas que de verdad es una cosa que nos ha acompañado toda la vida. Y que cada grupo humano hace bebida con lo que tiene a la mano. Voy a hablar ahora de los tragos naturales, endémicas de algunas regiones que me llamaron un mundo la atención. Hablemos de África. Tienen un licor que se llama el bouka. Es un aguardiente de higos y le ponen 40 grados de alcohol. Tiene como unas cercanías con las herencias turcas.
Hay otro, que ese sí lo he tomado yo, incluso cuando uno viajaba en carretera hacia el sur, Tolima, el Huila y lo demás, uno lo encontraba por carretera. Yo dije, es increíble que en todo lado hayan hecho lo mismo con la pobre palma. Es el vino de palma. También es muy antiguo, está hablando también como de unos 5000 años antes de Cristo. Tiene presencia este vino en Asia, África y América, o sea, en cualquier lado donde hubo palmas, las cogieron para fermentar y hacer trago con ellas. En Túnez es un regalo entre prometidos para los suegros. Se ha encontrado que los chimpancés que viven cerca a estos lugares donde se cultiva la palma y se produce el vino, los han pillado robándose el vino y luego los pobres chimpancés todos borrachos Mírelo a él. o todos dormidos. En Tanzania hay una cerveza de banano, se llama la chaga. Hablemos de los tragos de mi querida América, que me llamaron la atención porque de verdad que sabemos beber alrededor del mundo. Los únicos que no encontré así como evidencia muy marcada, pues naturalmente en los países de influencia islámica muy fuerte, porque por temas religiosos no beben alcohol. Bueno, arranquemos del norte para abajo. En México es el tequila, el sotol, qué sé yo, y encontré una que se llama el pox, y es una bebida ceremonial maya a partir del fermento del maíz. En Honduras está otro que se llama el jifiti o el gifiti, bebida propia de una etnia ancestral, la etnia garifuna, si no estoy mal. La etnia es la garífuna, que es un grupo étnico de ascendientes africanos, pueblos originarios caribeños y arahuacos en Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. Y significa amargo. Es una bebida ancestral de 20 a 25 grados, tiene un componente medicinal y tiene otro tanto de afrodisíaco, que puede ser imaginario o real, y es básicamente un conjunto de hierbas y de raíces maceradas en ron. En todo el Caribe existen bebidas como la piña colada, el curazao, el malibú, el ron, que se han venido extendiendo y haciendo parte de los bares de todo el mundo. En Brasil, la cachaza, que es este destilado del jugo de la caña de azúcar fermentado. Por eso cuando tú hablabas de cuáles eran los objetos y hablaste del azúcar, yo pues sí, todos en última son azúcar bebible. El ron pues es una fermentación de la melaza, es una base para tomar caipiriñas, macunaimas, que es básicamente un cóctel que lleva cachaza, limón, azúcar y fernet. Es una bebida del sur de Brasil. En Paraguay hay una bebida guaraní que se llama el carrulim y es caña de azúcar ruda, miel y limón. Eso sabe a los 1000 diablos, es medicinal y se tiene que tomar el primer día de agosto porque para los guaraníes te protege de la mala suerte en el mes de agosto, que es el mes de más mala suerte del año. Tú tomas carrulim, te pasa todas las gripas y todos los fríos. Lo hacen pasar por trago, pero es puro remedio. En el capítulo de las De la follas muerte. nos faltó el miedo a ese mes, al peor mes del año. Esa no lo tuvimos. Bolivia hay un trago que se llama Singani. Es un trago que se hace a partir de una uva alejandría que solo se produce a gran altura. Es una bebida que tiene denominación de origen y surgió para hacerle oposición o dar una bebida alternativa al brandy. La anécdota que encontré es que cuando Steven Spielberg estaba grabando el Che en Bolivia, Che es una película del 2008, protagonizada por Benicio del Toro, pero fue dirigida por Steven Soderbergh. Pero a todos nos ha pasado que en medio de una charla informal como esta se nos enredan un poco los nombres. se encontró esta bebida, le pareció la locura, se la llevó a Hollywood y por eso la disparó comercialmente. No podemos dejar de hablar de las bebidas ancestrales colombianas, que tenemos 2 o 3 también para compartir con el resto del mundo. Pero por casa, nosotros en Pero cada por casa ha surgido también un tema por moda, empezar a beber todos estos destilados y demás, pero yo sí creo que en las prácticas campesinas, en las regiones como tal, son cosas que están muy arraigadas y tienen unos significados muy importantes como en la construcción de región. El Bushy Rum en Providencia. Yo tuve la oportunidad de tomarlo. ¿A base Eso es de el qué? de ron, Ah. es la herencia de los corsarios. Claro, el rum. No tiene ningún tipo de adición, pero las familias en la isla empezaron a agregar miel de caña y pues han hecho como unas adaptaciones y tú no la consigues en todas partes. Tú vas a las casas de los isleños y si ya hay una cercanía te dicen, ay, tengo Bushy Rum, ¿quieres tomar? El chirrinche de La Guajira, licor artesanal que acompaña a las comunidades indígenas de La Guajira, tanto en festividades como en velorios. Se elabora a partir de la panela, se pone la panela en un tanque de agua que se deja fermentar durante una semana, básicamente es un guarapo. Luego se pasa a unos alambiques de cobre donde se cocina a fuego lento para que se evapore hasta obtener el chirrinche. El tapetusa de Antioquia, un fermentado de maíz que proviene de destiladoras artesanales. Es muy parecida a la chicha, se le agrega panela y azúcar, luego se destila para tener una bebida alcohólica un poco más dulce y más suave. Generalmente se encuentra en ollas y tapado con tuzas de maíz, por eso se llama así, tapetus. Claro, lo tapé con tusa. Yo soy tan apartado del mundo del trago, me gusta tan poquito y tan ignorante del tema, que pensé que chirrinchi, tapetusa y todo eso eran nombres que tenían para el aguardiente. En Colombia tenemos un tema de impuestos regionales
regionales, las empresas departamentales de producción de aguardiente no permiten que se venda, por ejemplo, ciertos tipos de tragos de unas regiones en otras. Hay como más un hermetismo frente a estos consumos. Naturalmente en las regiones se sienten muy orgullosas de sus bebidas, se atribuyen unos poderes. Por ejemplo, el chapili en Nariño, el biche en el Pacífico con el tumbacatre y el bolegancho en Santander son todos destilados de la caña. En torno a ellos ha venido creciendo una práctica de reconocimiento ancestral, de reconocimiento de saberes comunitarios de las regiones, de los territorios. A partir de allí, pues también unas oportunidades de supervivencia y de generación de negocio. Y para cerrar un poco el tema, yo sé que este tema es amplio, como un intento de llegar a nuestros temas de alta cultura, pero no me pareció tan alta cultura, sino carísima cultura. Quiero hablar de los tragos más caros, del caro menos caro al trago más caro de los caros. Arrancamos entonces con el Diva Vodka. Es una bebida que vale $1.000.000 porque su botella viene acompañada por 48 piedras preciosas. ¿El valor es por botella o por traguito? Por botella. El que nos compre un trago por $1.000.000, Cobayo. bueno, para ahí todo hay mercado. El vodka se filtra 7 veces, hace que tenga un sabor mucho más suave, más agradable. Luego tenemos el brandy de coco, que también vale alrededor de $1.000.000, de una compañía que se llama W.M. Mendes and Company. Se presenta en una botella de vidrio esmerilado. El brandy que está allí es un brandy transparente elaborado a base de flores de coco. La única dificultad es que solo hay una botella en el mundo y está firmada por el mismo fundador de la compañía. El que compre la botella, pues obviamente va a disfrutar de una cosa única y exclusiva. Va a acaparar Además, la totalidad del mercado. y el que compre la bebida va a disfrutar de un vuelo en primera clase a las Maldivas y una visita privada a la destilería de la marca. Y Maldivas es hermosa, te cuento. Luego tenemos otro vodka ruso que se llama Ruso Baltique. Cuesta $1.3 millones. Ruso Baltique diseñó la botella para que se pareciera al protector del radiador de un automóvil. La botella es carísima porque tiene incluidas monedas de oro fundidas. La compañía diseñó este vodka para conmemorar el centenario de su primera fábrica de automóviles. Un souvenir de la empresa, una poca cara. Luego tenemos el Henry IV Cognac Grand Champagne, que se vende por $2 millones. Se presenta en una botella de oro y platino con un diseño abstracto y puntiagudo. El cognac se deja añejar la pendejadita de 100 años y también es la única botella del mundo. La botella se te presenta junto con 6.500 diamantes y el cognac fue añejado en barriles y tiene un contenido de alcohol del 41%. Luego sigue el tequila Ley Diamante. Tiene un precio de $3.5 millones y está elaborado con un tequila 100% de agave de 7 años de antigüedad. Se presenta en una botellita que está adornada con más de 4.000 diamantes blancos. Sigue el Billionaire Vodka, $3.700.000. Ush, mándeme a matar 3. Está filtrado a través de diamantes y está engastado con piedras preciosas la botella. Además, la botella, junto con las 3.000 piedritas preciosas, tiene unos detalles de piel sintética, porque el creador, el señor Leon Berres, es un activista de derechos animales, por lo tanto no iba a poner piel de animalitos en la botella. Royal Dragon es el vodka más caro del mundo con un valor de $5 millones. La botella es preciosa, yo no se las puedo contar aquí a los cobayos, pero si lo googlean lo van a encontrar. La botella es cristal puro, tú puedes ver a través y dentro del cristal hay un dragón que es de puro cristal. Entonces es un juego de luces bonito y la tapa es un dragón. No creo que sea una cosa de muy buen gusto, pero es lindo. El envase tiene un pequeño dragón hecho de diamantes y oro envuelto alrededor del cuello. El Royal Dragon tiene su sede en Hong Kong, pero el vodka se destila en Lituania. Y la bebida mucho más cara de todo el mundo es el whisky de Slade de Isabela. Vale $6.200.000. Cada botella contiene casi 2 lingotes de oro blanco y la tapa tiene un cristal inglés con incrustaciones de diamantes. Se lanzó en 2011 y alrededor de la botella tiene más o menos unos 8.000 diamantes con 300 rubíes que forman una etiqueta personalizable. ¿Sabes? Por eso te digo que puede ser lindo, pero no necesariamente de buen gusto. Y el whisky en sí, pues es whisky. Es un whisky de pura malta con una gradación alcohólica media. Me pareció muy interesante mi objeto cobayis. Lo traigo así muy por encimita. Prometo hacer una segunda parte, igual que con el de los sombreros en algún momento. Quería como destacar cómo cada lugar aprovecha lo que tiene para emborracharse. Las papas, el trigo, La caña, el la sorgo, miel. los bananos, las uvas. Interesante el hallazgo de, venga, parece ser que esa gente se volvió sedentaria porque quería cultivar la materia prima para beber, no para comer. Muchas de las bebidas tienen esa relación con vamos a tomarla, vamos a compartirla, a hacerla en unas condiciones religiosas, ceremoniales, de relacionamiento particular de la comunidad. Pero cuéntame tú qué opinas, Cobayito.
Es de esas cosas que uno dice fascinante, pero no es para mí. Me quedaron 2 datos por fuera que casi Suéltalos, se me escapan. suéltalos. Primero, hay una página que se llama Taste Atlas y es como un mapa de los cócteles, no de los tragos, sino de los cócteles particulares de cada región. Y encontré 2 cosas que me llamaron la atención. En Alaska hay un cóctel que se llama Dog Fart, el pedo del pato. Es una mezcla de Baileys, whisky y Kahlúa. Y segundo, para esta gente, el cóctel típico de Colombia, para ellos, adivina cuál es. El canelazo. El canelazo es el de Ecuador. No, ni idea. El refajo. Yo, pero de tanto Gato. que bebemos aquí un biche con jugo de lulo, tiene más sentido. Ahora No, sí, súper. continúa. Te digo, es de esas cosas que a mí no me llaman la atención hacerlas, pero pues es fascinante saber ver el ingenio humano puesto en una empresa tan grande, tan monstruosa, tan global y muestra ingenio, determinación, adaptación, innovación. O sea, es un elemento supremamente fuerte en cuanto a la cultura. Y yo abro con un escritor que representa mucho lo que me pasa a mí con el trago. Él habla del aguardiente, pero yo lo generalizo a casi todos. Y es Fernando Vallejo. Es mi autor favorito en tenía al revés. este hermoso platanal. De hecho, tengo más libros de él que de cualquier otro autor en mi biblioteca. Dice Fernando Vallejo en uno de sus libros, a mí el aguardiente me causa vómito con ese saborcito de anís. Me sabe a borracho, a asesino, a Colombia. No me va el trago. Y bueno, bien por los que les guste, pero a mí no. De hecho, en mi familia se consume mucho, como todas las familias colombianas, pero a mí realmente no me gusta. Alguna vez hice un cuento y hice como una recopilación de bebidas tradicionales de Navidad y efectivamente me aparecía el coquito puertorriqueño, el ponche de crema venezolano, el limoncello napolitano, el Glühwein alemán, el eggnog gringo, el canelazo bogotano, la crème de vie cubana. Me llama la atención, entonces es otro imaginario. Yo había encontrado el canelazo, pero no, Ecuador, Colombia, Hermanitos todos. hasta de bandera. Yo también he visto documentales de elefantes Que también consumir fermentan uvas. frutas, ajá, y se las comen fermentadas y se emborrachan. No es ya solo de primates, que bueno, diríamos, bueno, son los hermanos más cercanos que tenemos en el barrio. No, elefantes y creo que aves también. Elefantes, murciélagos, aves, primates y roedores también han sido documentados por haber consumido frutas en altos estados de fermentación y por haber recibido sus efectos alcohólicos. De allí se desprende la hipótesis del mono borracho, según la cual al humano le gusta el consumo de alcohol, porque desde los ancestros del Homo sapiens ya existió el descubrimiento de los efectos de las frutas fermentadas, es decir, primero borrachos antes de ponernos de pie o siquiera ser humanos. Siempre me gustó el nombre de bebidas espirituosas, me parece un nombre muy bonito, que entiendo que se le da a las bebidas alcohólicas por los vapores que sacan en su fermentación y en sus procesos. Y aunque el alcohol genere esas descargas de neurotransmisores que tú contabas, es bien interesante aclarar que sigue siendo un depresor del sistema nervioso central. El alcoholismo ahora es considerado una enfermedad, no es gusto de la gente o un delito, es algo complejo y es un problema de salud. Ya no es como antes que le decía, ay, no seas alcohólico, como ahora te decía, ay, no estés triste, no estés deprimido. Ya se entiende que hay que hacer campañas de prevención en todo lo que implica el exceso y efectivamente es una enfermedad y ahora lo entendemos como tal y me parece un avance social bien interesante. El chichismo es Cobayo, una no digas groserías aquí que los cobayos se pueden ofender. El chichismo es una enfermedad inventada por la industria de la cerveza que llega de Alemania Supuesto, con su sí, lúpulo señor. y sus vainas para decir que el colombiano promedio de clase baja, esos indios asquerosos, porque así lo decían, se están embruteciendo con la chicha y no toman las bebidas virtuosas y puras de Europa como lo es la cerveza. Incluido el señor Gaitán, cuando fue alcalde, prohibió la chicha por eso. De la campaña que hizo Bavaria, ahí metieron la pola como imagen a la cerveza. Nunca he entendido es qué hacemos bebiendo cebada, que no se da en Colombia naturalmente, en vez de el maíz que era la chicha, y mascando trigo en el pan, cuando aquí lo que hay es maíz. O yuca, un pan de yuca, qué cosa tan buena. Y creo que ni siquiera cultivamos el trigo, creo que toda la harina que traemos, gran mayoría es importada. Y por eso, Pero- fíjate, las ancestrales están hechas a base de caña, Eso sí hay, lo eso que sí se da. abunda, maíz. Palma. A mí me parece fascinante la enología, ese estudio de los vinos y la clasificación y la cosa, y de hecho de cualquier bebida alcohólica me parece una cosa fascinante, pero le huyo como al demonio porque es el nido más grande de esnobismo, arribismo y vacuidad humana. La bebida que yo más he encontrado mencionada en los libros de autores mexicanos es el pulque. Las pulquerías son una cosa muy tradicional de México. Cierro el comentario entonces con la recomendación literaria. Se me ocurre American Psycho. Es bien interesante. Habla mucho de chicha. De Bret Easton. Habla mucho de chicha y de arrechón y de canelazo. Tiene unos capítulos muy locos. Tiene unos capítulos donde habla solamente de marcas de agua. Tiene un capítulo en donde habla de las mejores canciones de Phil Collins y Genesis y todo lo que cambió De ese Whitney grupo. Houston. Habla de un psicópata. Entonces me gusta ese retrato que hacen de una persona que no es coherente, o sea, no es alguien a admirar, no es un héroe, no, lo ponen como lo que es, una cosa bien difícil
difícil, bien dura, un personaje, un asesino, un matón, una porquerita de persona. Hablan mucho de bebidas alcohólicas, el mismo protagonista consume alcohol de manera social y hay mucho trago, mucho cóctel y demás rondando. Entonces me quedaría con esa recomendación literaria, American Psycho, de Bret Easton Ellis. Mi objeto cultural se relaciona con el tuyo en la medida en que cuando mi objeto cultural se da es impensable que no existan bebidas alcohólicas. De hecho, en uno de los ejemplos que te traigo hay una bebida alcohólica presente. Este objeto cultural ya se nombró en otro capítulo. Este objeto cultural se identificó como un tema importantísimo de las novelas de Jane Austen. En Colombia tiene un capítulo muy importante en un pueblito pequeñito de la costa que casi nadie conoce, que se llama San Estanislao de Cosca. El 29 de julio de 1981 se transmitió a nivel mundial un ejemplo importante de este objeto cultural que adicionalmente fue tan importante que nos involucró a ti y a mí, tal como tú explicaste en el capítulo 0. En ese mismo año, 1981, a la par de ese objeto cultural que pasó por todo el mundo, hubo un objeto cultural idéntico que se presentó en un programa muy clásico de Colombia que se llamaba Don Chinche. En el año 1994 se estrenó una comedia romántica dirigida por Mike Newell, protagonizada por Hugh Grant y Andy McDowell, con 4 ejemplos diferentes de mi objeto cultural. Además, es el último suceso de la tercera temporada de Emily in Paris y abre la temporada 4 de Emily in Paris con una grabación de lo que sucedió en ese capítulo final de la tercera temporada. Más pistas no te puedo dar. ¿Cuál es mi objeto cultural? Las podas. Las podas. Las Muy podas. bien, son las podas, conocidas como matrimonio. Cuéntanos, Coballo, ¿qué es una poda? Una poda fue documentada por primera vez en Mesopotamia en el año 4000 antes de Cristo. Se encontró una tablilla y en esa tablilla especificaban los derechos y deberes de la esposa y el castigo en caso de su infidelidad, porque para siempre y desde siempre hay que controlar el cuerpo femenino, el deseo y por supuesto todo lo que implique a la mujer. Esa fue la evidencia de la primera boda. El nombre matrimonio viene del latín matrimonium, que a la vez resulta de la unión de 2 palabras, mate, que significa madre, y monium, que significa obligación, de donde la acepción original son las obligaciones legales de o para con una madre. Sin embargo, pues el lenguaje es fluido, va cambiando, el uso va cambiando, tanto el significado como el significante, etcétera, etcétera. Entonces todo indica que los mismos romanos fueron los primeros en darle un mal uso a la palabra matrimonium y la empezaron a usar para la unión entre los que se iban a casar. El matrimonio refleja tradiciones culturales, históricas, mitológicas y religiosas, así como diferentes estilos artísticos. La vez pasada tú nos hablabas de los vestidos de boda o de poda y esa es una parte. Entonces yo lo que quería traer es como ejemplo de cómo podemos tomar un mismo objeto cultural y cada uno mirarlo a su manera. Yo lo que hice fue tomar este concepto, ya mostramos como la más antigua, de dónde viene la palabra y todo. Y ahora lo que quiero ver es cómo se representa culturalmente, artísticamente a lo largo de la historia. Entonces, el matrimonio en la pintura, voy a traer 2 ejemplos. Una pintura que se llama Casamiento en el Campo, de Cândido Portinari, de 1944. Es una boda rural en Brasil, donde unos campesinos muy humildes celebran en un entorno empobrecido. Me parece que muestra la faceta popular de lo que puede ser un matrimonio. No tenemos con qué, pero la pasamos bueno. El otro ejemplo de la pintura es Una boda en el fotógrafo, de Pascal d'Agnan-Bouba, de 1879. En ella, una pareja se retrata en el estudio de un fotógrafo después de su boda. Nos muestra la burguesía francesa y la nueva moda que era irse a tomar fotos. Lo traje porque se presenta muy bien algo que los psicólogos llamamos el euestrés, que son esas situaciones que son positivas para nosotros, que las buscamos, como por ejemplo casarnos. En general no se casan obligado uno, pero igual aún así genera un estrés. Las montañas rusas, me parece que en ese cuadro se ve estrés, están recién casados pero hacen la fila para sacarse la foto y están allá detrás retocándose y arreglándose y hay un montón de locura en ese cuadro. Me pareció muy chévere. Ejemplos de la música, obviamente la marcha nupcial de Mendelssohn es el ejemplo que no podía faltar. Me pareció curioso encontrar que originalmente era parte de una ópera inspirada en la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Pero resulta que tu amiga la reina Vicky la seleccionó para el matrimonio de su hija Victoria de Sajonia y desde ahí se hizo canon. Victoria de Sajonia no era la hija de la reina Victoria. La canción que se seleccionó fue para el matrimonio de la princesa Victoria, la hija de la reina Victoria, con el príncipe Federico de Prusia. En tanto, Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld era la hija de Augusta Reus Eberdorf y Francisco de Sajonia-Coburgo-Zabel. Ella se casó con el amigo Carlos de Leiningen y posteriormente con Eduardo Kent. Como ven, la dinastía monárquica, los reyes y las reinas son algo confusas y por eso se entiende este lapsus. La canción Merdi Hai Ragnewaldi es una canción india
compuesta por A.R. Rahman. Y a A.R. Rahman lo recordamos del capítulo de los nombres, porque ese fue el ejemplo que yo traje como la tradición india de tener la primera inicial del padre como parte del apellido. Esta canción viene de la película Zubeida de 2001, dirigida por Shyam Benegal, cuya protagonista fue tan influyente, toda esta película en general, que la canción que ella cantaba en el momento de su matrimonio se utiliza en la parte de las ceremonias de matrimonio indias, especialmente en la parte en que las esposas se hacen sus diseños de henna, porque esta canción habla de la alegría de estar casado. Entonces me parece bien interesante traer la alegría a lo Bollywood, que es otra forma de mostrar la alegría, y los matrimonios, por supuesto. De la escultura traje también dos ejemplos. De hecho, traje dos ejemplos de todo. Tengo la escultura de Akenatón y Nefertiti tomados de la mano. Es una pequeña esculturita egipcia de 1300 a.C. de 22 centímetros de alto por 12 de ancho. Resultan ser como el souvenir de la época. Populares, se hacían para colocarse en los altares del faraón y rendirles como el culto, porque el faraón era rey dios y todo. Me parece bonita porque es como esas figuritas de matrimonio que ponen en los pasteles a veces, el novio y la novia. Me parece como la primera representación de hace 1300 años. De la escultura también traje el Pamiatki Molodejam, ubicado en la Ploshad Bieldiazkij de la ciudad de Krasnoyarsk. Es muy popular entre las parejas jóvenes rusas que la visitan para la suerte y la felicidad en el matrimonio. Son dos novios, aparentemente van a casarse o acaban de salir de casarse. Le dejan flores, le dejan pequeñas ofrendas, le dejan monedas y la tocan mucho. Esta estatua queda en medio de una pequeña fuente de agua y se toman fotos. Lo que dicen es que al tocar la escultura, los dos novios al tiempo, se previene la infidelidad futura. Y si se dan vueltas 3 veces seguidas a la escultura en el sentido de las agujas del reloj, tendrán un amor duradero y fuerte. Y si la visita a esta escultura se hace el mismo día del matrimonio, se obtiene una prosperidad financiera. Para mí eso representa todo lo que hay detrás de un matrimonio, que son muchas expectativas, muchos miedos, muchas frustraciones. Ahí hablamos, por ejemplo, de la infidelidad, de lo duradero del amor, de lo financiero. El matrimonio, igual que los humanos, de amor solito no vive. Tiene muchas aristas. De la arquitectura traigo el Taj Mahal, ordenado por Shah Jahan en 1643. Shah Jahan tuvo 11 esposas consecutivas y ordenó construir muchas edificaciones. A mí me parece que realmente no es el ejemplo de ese gran amor que tenía por su quinta esposa, que es la que le manda a construir el Taj Mahal. Es una de las 7 maravillas del mundo moderno, que son Machu Picchu, la ciudad de Petra, la Gran Muralla China, el Coliseo, Chichén Itzá, el Cristo Redentor y por supuesto el Taj Mahal. Me llama la atención eso, como el mito que trae el Taj Mahal, trae muchas historias detrás y resulta que detrás de los matrimonios también hay eso, muchas expectativas, muchos mitos, muchos miedos, mucha carreta, y a veces es bueno limpiarse de tanta cosa para poderse casar en paz y tranquilitos. Por ejemplo, nunca existió el tal Taj Mahal negro, que se supone que iba a construirse frente al Taj Mahal blanco, que es uno de los mitos más grandes que existen. Shah Jahan nunca lo mandó a hacer. Primero porque ya estaba quebrado por el costo que tuvo el primer Taj Mahal, y segundo porque el tiempo no le iba a dar. Hizo un jardincito frente al Taj Mahal, dicen los investigadores, pero no tenía nada que ver con otro Taj Mahal negro que representaba el amor eterno. De la arquitectura también traigo el Puente de los Suspiros en las Islas Fiji. Está inspirado en el famoso puente veneciano del mismo nombre, pero este es mucho más pequeñito. Escasamente cabe una pareja para la foto, pero está cargada de simbolismo. Y para mí, de eso también se trata el matrimonio. Caminar en el puente y tomarse un momento en pareja para mirar al lago lo asocian con el amor duradero. Curiosamente, el lugar se alquila para matrimonios. De la literatura, los ejemplos que traigo son Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, en 1932. Este es un guión de teatro, pero nos habla de arquetipos, de amores obsesivos, y lo traje por mostrar que una obsesión, es decir, lo pasional, no ligado al amor, otro tipo de pasiones, también puede estar atravesando un matrimonio. Un matrimonio no necesariamente sea por amor, desafortunadamente. El otro ejemplo es Un matrimonio perfecto, de Paul Penn, del año 2019. Lo traje porque es una novela policíaca para hacerle honor a nuestro capítulo respecto a las novelas policíacas. Además habla de mentiras, que en una relación de pareja van a afectar a toda la familia. En este libro los protagonistas son la pareja y sus 2 hijos. Habla de la compañía como parte ideal del amor. Me parece clave en un matrimonio sentirse acompañado. Y este libro se promociona con la frase: la verdad nunca muere aunque la mates. La verdad siempre emerge aunque la ahogues. Ejemplos de la fotografía. Los FDB Awards del año 2022 o premios a fotógrafos de boda. Lo hacen cada año, pero me gustaron mucho las fotos del 2022. Se destacaban principalmente por el componente social. Y eso es el contrato matrimonial. El contrato matrimonial se hace frente de una comunidad. Es validar una unión frente a una comunidad. Aunque cuando se haga escondida, se valida ante alguien, un notario o alguien, etcétera, como hablábamos en el capítulo de los documentos de identidad. Yo me quedo en las fotos con una pareja besándose y los niños de la fiesta detrás de ellos
felices, y es en blanco y negro y pues como que transmite mucha emoción, mucha emotividad de la comunidad, en este caso los niños del matrimonio. Y la otra foto que me gustó también es de ese mismo año, de la misma página, es una novia que está feliz y hace girar su vestido en eje vertical y de manera tal que se ve como si ella estuviera enfrente de un círculo porque todo el vestido la hace girar y se ve como un círculo, una foto con mucho movimiento, muy bonita, y al fondo de ella se ven los músicos de la boda, es decir, nuevamente el componente social, y el novio sosteniendo una copa de licor. Ahí está tu objeto cultural del día de hoy. Del cine, Matrimillas, de Sebastián Caro del 2022. Es una película comedia argentina donde se abordan temas muy actuales de redes sociales y las relaciones de pareja en este contexto, que me parece también bien interesante mirar el matrimonio en la actualidad y los retos que implica ahora redes sociales y etcétera. Se trata de un matrimonio que está en crisis y entonces deciden descargar una app en la cual se ingresan todos los gestos que cada uno tiene para con el otro y les van dando millas, como en las aerolíneas, pero se llaman matrimillas porque son sus millas de matrimonio que van acumulando. Y el otro ejemplo son 8 apellidos vascos de Emilio Martín Lázaro del 2014, que habla de las herencias, no solo en dinero, sino todo el acervo cultural que carga cada familia. En un matrimonio no se casan los dos, es un montón de tradiciones, historias y actos que se van a juntar. Y en 8 apellidos vascos es supremamente claro lo que es el abolengo, la historia, la tradición. Yo creo que esta película nos muestra que lo ideal es poder convivir con personas que piensan diferente o tienen tradiciones diferentes. En la película, la novia es vasca, pero el novio es sevillano. Y la familia vasca no soporta mucho a los sevillanos, entonces es bien interesante verla. Ejemplos de la danza. Está el colo, una danza serbia que llegó incluso hasta Oriente Medio y utiliza la música más bien como acompañante para marcar los momentos de la danza. Es una coreografía que se hace con o sin música. Involucra mínimo 3 docenas de personas. Cada región de Serbia tiene al menos una versión del colo. Se trata de tomarse las manos en círculo, los brazos hacia abajo y casi no hay movimiento de la cintura para arriba. Siempre está incorporando tendencias nuevas y expresiones populares, ideas que tenga cada familia y que se va montando en cada uno de los acervos de cada una de las familias. Entonces me pareció supremamente interesante. Muestra lo dinámico y lo adaptable que tiene que ser también un matrimonio. El otro ejemplo de la danza es la danza Saman de Indonesia, de una región que se llama Aceh. Y esa danza representa, entre otras muchas cosas, la relación de los humanos con los dioses. Y eso es algo muy arraigado en muchas de las ceremonias de matrimonios. Si bien hay matrimonios de carácter agnóstico o civil o totalmente apartado de la religión, muchos otros tipos de matrimonios sí están ligados a creencias espirituales, religiosas y demás. Este baile Saman se baila también en grupo. Es otro baile sincronizado, los movimientos de las manos y los torsos, es decir, aquí el movimiento está desde la cintura para arriba. Mientras van bailando, van pidiendo bendiciones, van haciendo estrofas corticas o algunas improvisadas, otras preparadas. En ellas se piden bendiciones, se hacen chistes, se hacen recordatorios familiares. Es una danza muy rápida, hay que ser muy ágil y se baila toda, eso es muy frenética. Desde el 2011 se declaró Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. En esta danza se aplaude, se golpean en el pecho, se golpean los muslos, golpean el suelo, chasquean los dedos, se recitan versos. Representa la individualidad y lo único que es cada persona y cada pareja. Ejemplos de los grafitis. Hay un video donde se hace una propuesta matrimonial en Turquía con un grafiti. En YouTube aparece bajo el título de ¿Cómo proponer un matrimonio a una mujer original con grafiti? Y habla de esa costumbre arraigada que a mí me parece horrible y me parece un constreñimiento terrible, que es obligar a la otra persona a hacer propuestas de matrimonio en público. Pero es algo ligado a los matrimonios, por eso lo traje. En España hicieron una página que se llama veroc.es y ofrece organizar pedidas de mano por grafitis, más o menos lo que está en el video, pero lo volvieron toda una industria. Ejemplos de matrimonios en las caricaturas. La que tú trajiste en el capítulo de las caricaturas, que también la podemos ver, que son los Jeux de Papier. Me parece que es clave porque muestran lo que es el día a día. El matrimonio no se llena de grandes momentos icónicos, sino del día a día, de estar en las pequeñas cosas y de acompañarnos en las pequeñas cosas. Y el otro ejemplo que traigo en las caricaturas son los Picapiedra. Son de 1966 y nos muestran el ideal de matrimonio que dura, que es permanente, etcétera, porque el hombre es proveedor, agresivo, dominante, caprichoso y la mujer es sumisa, enamorada, es más bien secundaria en las aventuras, es una buena madre, es ama de casa, cocina bien, mantiene una figura corporal hegemónica para hacerle agradable a su marido. Es un ejemplo de cómo antes los matrimonios duraban más, pero para mí, viéndolo en el análisis crudo, pone en claro que muchas veces muchas de las mujeres sacrificaron mucho para que estos matrimonios fueran duraderos. De videos musicales, traigo el ejemplo que también te nombré en el de los vestidos de matrimonio, que es November Rain. Ese video trata de un matrimonio y la muerte. Es un video lleno de nostalgia y plantea eso de que hasta que la muerte los separe. Para mí trae lo duro que es sobrellevar un duelo. Estar casados a veces es saber que la muerte nos va a separar. Pues habrán quienes mueran juntos y es duro y hay que tenerlo presente. Y el otro video que traje es una canción que me encanta que se llama Una storia d'amore de Lorenzo Giovanotti, en italiano obviamente. Es una canción con música súper melancólica, súper linda,
linda, pero tanto el video como la letra refieren es a la pasión, a la atracción física y al deseo. Obviamente también componen una buena pareja y por tanto un buen matrimonio. La parte sexual, la atracción, lo físico, la pasión también va. Ejemplos desde los chistes para recordar nuestro capítulo de los chistes. La primera causa de divorcio es el matrimonio. El otro, el amor es ciego, pero el matrimonio restaura la vista. Habíamos dicho que los chistes hablan de lo tabú y aquí yo lo que veo es un miedo al compromiso. Si me caso, pero no me caso, si quiero, pero no quiero, pero da miedo, pero me toca. Es lo complejo de las relaciones humanas. Si uno espera el momento ideal para casarse, nunca se casa. Si uno espera el momento ideal para tener hijos, nunca los va a tener. Si uno espera el momento ideal para estudiar, nunca va a estudiar. Esos chistes nos muestran un poquito de ese miedo. El matrimonio está en programas de radio, en trovas, en rimas, en dichos, etcétera. Se le ha visto como negocio. Contextualizaría un poquito por qué San Estanislao de Kostka es importante en los matrimonios en Colombia, que fue una de las pistas que te di al principio. Es un pueblo en la costa en donde tenían un juez promiscuo. ¿Qué significa eso? Que hay un solo juececito para atender un montón de casos de lo que quiera que sea. Y este juez lo que hizo fue que cuando en Colombia se hizo la revisión constitucional de lo que es un matrimonio y dijo, no hay ningún impedimento constitucional para hacer el matrimonio igualitario entre dos hombres o entre dos mujeres, el procurador general de la nación de ese momento, pues amenazar a todos los jueces a que el que lo hiciera le habría una investigación y lo hizo efectivamente con muchos. Pero como San Estanislao de Kostka es tan pequeñito y queda tan lejos, este señor lo que hizo fue juntarse con una organización a favor de los derechos humanos, en especial de matrimonios igualitarios, en las ciudades grandes, en Medellín, en Cali, en Bogotá. Contactaban a las parejas, preparaban a las parejas y hacían todo el cuento y les decía, podemos pelear esto ante la Constitución, ante la Corte, ante lo que sea, pero eso les demora 10 años. Pero hay una opción, ustedes se pueden ir a San Estanislao de Kostka y el juez los casa. Y entonces en San Estanislao de Kostka desfilaron una grandísima cantidad de parejas del mismo sexo para casarse y no solo colombianas, caso hasta australianos. Y el caso del 29 de julio de 1981 que se transmitió a nivel mundial y que tiene que ver contigo y conmigo que nombraste en el capítulo 0, ¿sabes cuál es? No, shit. El matrimonio del príncipe Carlos con la princesa Diana, porque tú eres Diana, yo soy Carlos, como los príncipes de Gales. La película de 1994, que es una comedia romántica de Mike Newells protagonizada por Hugh Grant y Andy McDowell, que tiene 4 ejemplos de mi objeto cultural. 4 bodas y un funeral. Perfecto. Y lo que pasa en el último capítulo de la temporada 3 de esa sí no la veo. y la primera de la cuarta. Pero supongo que se van a casar. Eso es matrimonio. Como para que no digan que traemos solo ejemplos viejos. Cierro con mi recomendación literaria, que es La Casa de los Espíritus. No habla específicamente de matrimonio, pero sí tiene muchas bodas porque es una historia que empieza porque la autora Isabel Allende está en el exilio. Le dicen que su abuelo falleció. Entonces empieza a escribirle una carta a su abuelo muerto. Y cogió un ritmo absurdamente loco y terminó siendo el libro La Casa de los Espíritus, que es la historia de su familia y tiene muchos ejemplos de todo lo que pasa en una casa, en una familia. Ese es mi objeto cultural, caballito. Muy denso. Cuando tú hablaste del matrimonio, yo pensé en los vestidos de bodas y en el rito, porque es que para mí el matrimonio es un rito, es Claro. lo que tú dijiste, es un símbolo. Un aspecto importante de esa evolución cultural es que es un rito y yo elijo el rito, la pareja elige su rito. Idealmente sí. Debe haber unas estructuras políticas, económicas, de poder ahí muy marcadas que nosotros no alcanzamos a vislumbrar porque lo vemos desde el punto de vista de los individuos. Es un rito, pero también es una institución, también es una práctica. Un amigo muy querido dice, no hay matrimonio sin patrimonio. Creo que el matrimonio es tal vez de los ritos que uno puede ver de manera más positiva. A mí me fascinan las bodas porque me parecen un espacio en el que todo el mundo está diseñado y predispuesto a estar contento, a vestirse lindo y a llevar buenas vibras. Ya me acuerdo yo de los matrimonios. El primer matrimonio que yo me acuerdo fue un matrimonio de uno de mis tíos y fue la primera vez que mi mamá me dejó sola con mi hermana. Tenía 8 años y mi hermana tenía meses. Mi mamá nos dejó viendo la novela. Vean la novela, que cuando se acabe la novela yo ya estaré de regreso, que era el capítulo final. Obviamente, ¿en qué terminan las novelas mexicanas? En el matrimonio. Boda. Desde ese momento yo decía, ¿pero qué realmente significa una boda? Hay todo un imaginario alimentado en los roles del hombre, de la mujer. Ojalá muy pronto todos tengan las mismas libertades de casarse cuando quieran, como quieran, con quien quieran, siempre y cuando el otro sea mayor de edad y no sea contra su voluntad. La boda es un rito que termina de concretar todos nuestros ideales del amor romántico. Hay un libro que acabo de leer que me dejó muy deprimida, que se llama El librero de Kabul, de una señora sueca cuyo nombre no puedo pronunciar. El librero de Kabul fue publicado en 2002 y su autora es Asne Segerstad. Un recuento de las familias en Afganistán en el momento de la caída del régimen, la invasión rusa, la invasión de los gringos y luego cuando los gringos se van y la instalación otra vez del régimen talibán. Qué cosas tan tristes pensar en un matrimonio en una sociedad como la afgana. Esas categorías de poder, relacionamiento, amor, rito, libertad, son completamente hegemónicas para mantener unas estructuras de poder completamente desiguales. Les recomiendo el libro. Yo terminé muy mal porque la esperanza de vida de las mujeres es tener un buen matrimonio y el único día que pueden sentirse lindas, felices,
es el día de su boda, pero otras ni siquiera eso, porque es que la boda puede representar sencillamente la transición entre ser la sirvienta de la casa de mi padre o de mi tío para ir a ser la sirvienta de la casa del padre o del tío de mi nuevo esposo. Sumándole que ahí tengo que parir. Para nivelarte un poquito el ánimo, te recomendaría un trabajo que hay. Un señor que se fue a una aldea china donde hay matriarcado. Carlos se refiere al trabajo del argentino Ricardo Coller, que en su libro El reino de las mujeres recoge las características de Musu, la comunidad china matriarcal, donde no existe el matrimonio, ni la palabra padre, ni la exclusividad sexual. Es un esquema tan diferente, pero todos viven bien. Para nombrarte solo un pedacito, y él decía, una señora, yo le parecía atractivo y me dijo, oiga, ¿usted no quiere tener un hijo conmigo? Yo le dije, ¿qué le pasa? O sea, si yo me voy, ¿cuándo vuelvo a ver a mi hijo? Y la respuesta, y yo, ¿para qué quiero que usted vea a mi hijo? Es que es mi hijo. Usted me puede largar cuando quiera, yo solo quiero tener un hijo con usted. En ese rito de la boda se terminan también consolidando tantos aspectos negativos de lo que consideramos que es el mundo. Para mí, tu objeto cultural es el resultado puntual de unas creencias, de unos modelos de pensamiento, de unas prácticas. Por eso me parece tan importante ese principio de libertad para que uno pueda decir, ese rito lo llevo o no lo llevo, con papeles, sin papeles, con cura, sin cura, sin ceremonia, con ceremonia, pero ese nuevo universo que yo empieza bajo mis condiciones y mis reglas. No te puedo concluir nada porque lo único que hizo fue provocarme y pullarme muchas ideas. Yo diría, como tú abriste, a veces tomamos las cosas muy maniqueístas. Efectivamente, el matrimonio es el crisol donde confluyen todas las cosas, tanto las que queremos como las que no queremos, las que, comillas, positivas, las que llamamos comillas negativas, y absolutamente todas. Es un día de dicha, pero a otras es un día de duelo. Si el ritual estuvo bien elegido, en libertad, en conciencia, etcétera, es algo muy bonito. Si está lleno de cosas malas, o sea, lo que mal empieza, mal termina. Pero esto terminó, caballito. Espero que no tan mal. Muchísimas gracias por tus apreciaciones y tu objeto cultural que nos embriaga de felicidad. No, gracias a ti, Coballis, estuvo muy interesante el capítulo de hoy. Una mezcla, buen matrimonio, celebraciones y trago. Muchas gracias a los coballitos que nos escuchan, al caballito virtual, y pues nos solemos en la próxima. Síganos en todas las plataformas que tenemos, recomiéndenos, comenten y ayúdenos a difundir la palabra. Difúndanla. Gracias, caballito virtual. Creo que hay muchas bebidas espirituosas con las que podemos celebrar este capítulo. Gracias, Diana, por ese objeto cultural tan difundido y tan interesante. Y claro, el matrimonio tiene muchas formas de concebirse y de expresarse, entonces interesante esta guía que nos hace Carlos sobre algunas formas culturales de entender este objeto cultural. Wow, estamos cargados de mucha cultura. Nos divertimos mucho haciendo este programa, espero que ustedes también lo disfruten escuchándolo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.